En los últimos días, el mundo entero ha estado comentando sobre el estado de salud del Papa Francisco, quien permanece hospitalizado en Roma con neumonía doble y otros problemas graves. Pero la preocupación no es únicamente médica. Mucha gente ha vuelto a discutir una antigua profecía atribuida a un obispo irlandés del siglo XII. Según esta profecía, el Papa número 112 gobernaría en tiempos sumamente difíciles, y su fallecimiento podría marcar el inicio del final de los tiempos descrito en el Apocalipsis. Y adivina qué, ese Papa sería Francisco. Investigadores de esta profecía van más allá y afirman que el próximo pontífice, si Francisco nos dejara, podría ser el emisario del Anticristo, identificado en la Biblia como el falso profeta. Un personaje que allanaría el camino para eventos catastróficos. ¿Estamos realmente ante un gran cumplimiento profético? ¿O es solo otra teoría que reaparece cada vez que un papa enferma? Hoy vamos a profundizar en ello. Pero antes de comenzar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones, porque quiero ayudarte a comprender la Biblia de manera clara y sencilla, siempre trayendo temas actuales. Bien, vamos a analizar ahora la delicada condición del Papa Francisco y la posibilidad de que estemos frente al cumplimiento de una supuesta profecía atribuida a un hombre llamado San Malaquías. Antes que nada, quiero dejar claro que respeto a todas las personas, sin importar su fe. Sin embargo, tengo un compromiso con la verdad de la Biblia y poseo diferencias doctrinales con el catolicismo. Mi propósito no es atacar a nadie, sino exponer los hechos y las interpretaciones proféticas que han generado gran interés en los últimos días. Desde el 14 de febrero de 2025, el Papa Francisco ha estado internado en el Hospital Gemelli, en Roma. Todo comenzó con una bronquitis que evolucionó a una neumonía severa en ambos pulmones. Además, ha sufrido complicaciones como insuficiencia renal, anemia y una disminución en el conteo de plaquetas en la sangre. La preocupación es general, ya que a sus 88 años el cuerpo tiende a responder de manera más vulnerable. Mientras el Vaticano sigue monitoreando su estado, surgen rumores de que la Guardia Suiza ya estaría organizándose para un eventual funeral, lo que naturalmente intensifica las especulaciones. Es precisamente en este escenario de incertidumbre que resurge la profecía de los 112 papas. Veamos mejor esta historia. En dicha profecía hay varios lemas escritos en latín que describen a los papas que gobernarían la Iglesia hasta el momento clave, señalado como la destrucción de Roma y el fin de los tiempos. Según la tradición, San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XI, habría recibido esta revelación de Dios en Roma. Sin embargo, el documento solo fue publicado en 1595 por el monje Arnoldo de Wion. Esta diferencia de siglos alimenta sospechas de que el texto podría haber sido alterado o incluso inventado para influir en los cónclaves, es decir, en las elecciones de los próximos papas. Aún así, el motivo por el cual muchos consideran esta profecía auténtica y legítima es la sorprendente precisión de los 112 lemas proféticos que parecen describir a cada papa hasta el final de los tiempos. Y ahora, finalmente, llegamos al último nombre de la lista. Según esta profecía, el Papa Francisco podría ser el último líder de la Iglesia Católica antes de un periodo de gran tribulación. Y si él es realmente el último, la próxima figura que ocupará el trono podría no ser un papa legítimo, sino un impostor vinculado al Anticristo, una pieza clave dentro de un gobierno global perverso que engañará a muchos. Estamos a punto de entrar en una nueva era donde nuestra fe será puesta a prueba como nunca antes. Pero, ¿esto tiene sentido? ¿Esta profecía tiene fundamentos o todo es solo una coincidencia? Para responder a esto,
Primero debemos observar el pasado, el presente y las pistas sobre lo que podría venir. La lista de San Malaquías comienza a inquietar cuando analizamos a los últimos papas y notamos cómo sus lemas parecen encajar exactamente con los acontecimientos históricos. Por ejemplo, el Papa Pío X, quien gobernó entre 1903 y 1914, recibió el lema Ignis Ardens, que significa fuego ardiente. Esto ha sido interpretado como una referencia a su fe intensa y su lucha incesante contra las herejías. Durante su pontificado, se destacó como un reformador, promoviendo cambios en la liturgia y la moral de la Iglesia. Era visto como un líder de gran espiritualidad y firmeza, alguien que defendía la doctrina con compasión, así como el fuego que nunca se apaga. Por eso, encaja perfectamente con su lema, fuego ardiente. Luego, Benedicto XV, quien asumió en 1914 y gobernó hasta 1922, recibió el lema Religio de Populata, traducido como religión devastada. ¿Y qué evento marcó su pontificado? La Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos de la historia, que devastó no solo países, sino también la fe de muchos. El mundo vio iglesias siendo destruidas, cristianos masacrados y a Europa sumida en el caos. Para quienes estudian esta profecía, la conexión entre el lema y los acontecimientos es simplemente innegable. Después vino Pío XI, quien gobernó entre 1922 y 1939 bajo el lema Fides Intrepida, que significa fe intrépida. Su pontificado coincidió con el ascenso del fascismo y el nazismo, regímenes que trajeron persecución religiosa, censura y violencia. A pesar de las amenazas, mantuvo una postura firme contra estas ideologías, denunciando públicamente los abusos de los totalitarismos. Luego subió al trono Pío XII, de 1939 a 1958, cuyo lema era Pastor Angelicus, o pastor angélico. Durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentó un dilema enorme: cómo proteger a los cristianos sin poner en riesgo a la Iglesia. Algunos dicen que fue un líder silencioso, que ayudó a refugiados en secreto. Otros afirman que debió haber sido más audaz. Lo cierto es que su pontificado estuvo marcado por la guerra y la incertidumbre, como un pastor tratando de guiar a su rebaño en medio del caos. Más tarde llegó Juan XXIII, quien gobernó entre 1958 y 1963, con el lema Pastor et Nauta, pastor y navegante. ¿Y qué hizo? Inició grandes reformas en la Iglesia, guiándola como un capitán conduciendo un barco en aguas turbulentas, exactamente como su lema lo indicaba. Después, Pablo VI, entre 1963 y 1978, llevó el lema Flos Florum, que significa flor de las flores. Y aquí hay un detalle curioso. Su escudo papal contenía 3 lirios, flores que simbolizan la pureza y la devoción. Luego vino Juan Pablo I, en 1978, cuyo lema fue De Medietate Lunae, de la media luna. Y aquí las coincidencias se vuelven aún más inquietantes. Este papa reinó solo 33 días, falleciendo de manera muy misteriosa. Pero lo más sorprendente es que su elección y su muerte coincidieron exactamente con las fases de media luna. Quien le sucedió fue Juan Pablo II, uno de los papas más influyentes de la historia, que gobernó de 1978 a 2005. Su lema era De labore solis, del trabajo del sol. Increíblemente, nació en un día de eclipse solar. Y si eso no fuera suficiente, murió en otro eclipse parcial. Además, su misión como papa fue expandir la fe por el mundo entero, como un sol que ilumina a todas las naciones. Luego llegó Benedicto XVI, quien gobernó de 2005 a 2013, bajo el lema Gloria Olivae, Gloria de la Oliva.
La oliva es el símbolo de la Orden de San Benito, y aunque Benedicto XVI no era miembro directo de la orden, su nombre y formación estaban fuertemente ligados a ella. Pero lo más impactante de su pontificado fue su renuncia, algo extremadamente raro en la historia de la Iglesia, lo que llevó a muchos a creer que estábamos entrando en la fase final de la profecía. Y entonces, después de todos estos signos a lo largo de la historia, llegamos al nombre final de la lista, el Papa Francisco. Si la profecía es correcta, él no solo cerraría esta sucesión, sino que también abriría las puertas para un período sin precedentes de tribulación en la tierra. Aquí está el detalle más perturbador. Según la profecía, el último papa sería un hombre llamado Pedro el Romano. El Papa Francisco, aunque argentino, tiene raíces italianas y eligió el nombre de Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo incluía Pietro, es decir, Pedro. Es por eso que muchos creen que, después de que Francisco fallezca, el próximo papa será el gran engañador, el octavo rey citado en el Apocalipsis, capítulo 17, es decir, el falso profeta que preparará el mundo para el anticristo. Ahora bien, queda una pregunta. ¿Todo esto es solo una coincidencia o una advertencia de lo que está a punto de suceder? Hermanos, el Vaticano ya vive un momento muy turbulento con crisis, escándalos y divisiones. Francisco es un papa controvertido, amado por algunos y rechazado por otros. Está cada vez más frágil y muchos creen que su salida del escenario mundial será el desencadenante de algo mucho mayor. Incluso el pastor Daniel Mastral, poco antes de su muerte, habló sobre la teoría del octavo rey del Apocalipsis 17, sugiriendo que el próximo papa ocuparía ese papel, aliándose con un gobierno global anticristiano. Es esta combinación de creencias, sumada a la delicada salud de Francisco, lo que hace que tantas personas estén atentas a lo que pueda suceder en las próximas semanas o meses. Hermanos, independientemente de lo que suceda, la verdadera esperanza de los cristianos no está en los papas, sino en Cristo. El mundo puede cambiar, las profecías pueden cumplirse, pero nuestra fe en Jesús como único Señor y Salvador jamás será destruida. Ahora, después de todo esto, quizá te sigas preguntando, Pastor, ¿quién garantiza que el Papa Francisco sea el último? Esa es una pregunta legítima. Después de todo, a lo largo de la historia, ¿cuántas veces se ha previsto el fin de los tiempos y nada ha ocurrido? Para quienes creen en la profecía de San Malaquías, hay 3 señales claras que apuntan a que Francisco sería el último papa antes de la gran tribulación. La primera es la conexión con el nombre Pedro. Como mencioné antes, según la profecía, el último papa sería llamado Pedro el Romano. Francisco no tiene ese nombre directamente, pero su nombre fue inspirado en San Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo era Giovanni di Pietro, es decir, Pedro. Además, su familia tiene origen italiano, lo que fortalece su conexión con Roma. El segundo punto son las grandes tribulaciones que han marcado su pontificado. Desde que asumió, Francisco ha enfrentado crisis internas en el Vaticano, escándalos de abusos, tensiones entre alas conservadoras y progresistas y un mundo cada vez más polarizado. Muchas de sus decisiones han sido cuestionadas y se ha convertido en uno de los papas más controvertidos de la historia moderna. Para aquellos que interpretan la profecía de forma más simbólica, esto podría representar la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, es decir, un colapso de la autoridad tradicional de la Iglesia, lo que está relatado en la profecía. Pero el tercer y más intrigante signo está ligado a la renuncia de Benedicto XVI. Durante siglos, la tradición católica mantuvo que un papa debía permanecer en el cargo hasta su muerte. Sin embargo, Benedicto XVI rompió esa regla.
abriendo espacio para la ascensión de Francisco. Para muchos, esta renuncia no fue un acto aislado, sino una señal de que algo estaba cambiando radicalmente en la jerarquía de la Iglesia. Muchos creen que esta transición preparó el camino para el último papa de la lista, y después de él, para algo mucho mayor y sombrío. Por supuesto, no faltan los escépticos. Hay quienes dicen que las fechas y los nombres podrían haber sido manipulados a lo largo de los siglos, o que la profecía no es más que una invención para influir en las elecciones papales. Pero el hecho es que, cada vez que un papa enferma o renuncia, estas profecías resurgen con fuerza total. Y aquí viene una última cuestión. Si Francisco realmente es el último papa, ¿qué viene a continuación? El próximo líder en realidad no sería un papa legítimo, sino el falso profeta que anunciaría al anticristo. Pero hermanos, no necesitamos temer esto. Necesitamos confiar en el Señor, poner nuestra fe en Él y no temer lo que está por venir. No importa cuáles sean los signos, nuestra única seguridad está en nuestro relacionamiento con Jesús. Por eso, si no tienes seguridad de tu salvación, entrega tu vida a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y comienza a andar en sus caminos. Estoy seguro de que esa será la mejor decisión de tu vida. La Biblia dice que Jesús murió y resucitó para darnos la vida eterna. Por lo tanto, no importa lo que pasemos en este mundo, no podemos perder nuestra fe. Bien, y si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares. Dejaré aquí en la pantalla 2 videos para que elijas. Estoy seguro de que también edificarán tu fe. Dios te bendiga. Te espero en el próximo video. Un gran abrazo.